Tesalonicenses, capítulo 2, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 13. Versículo 10 al 13. Leemos entonces. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Amén. Amén. Si recordamos la prédica pasada, hace un mes atrás, estuve compartiendo acerca de la santidad de Dios. Si recuerdan, en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15, y la demanda de Pedro de Dios de que seamos santos porque Dios es santo. Recordamos también que esta característica de Dios, este atributo de Dios, es un atributo comunicable de Dios, es un atributo que Dios comparte con nosotros, sus hijos. Y por esta razón es que Dios nos pide que seamos santos, porque, como les decía, tenemos la capacidad, según el Espíritu Santo que mora en nosotros, de poder ser santos. Poder vivir una vida apartada para Dios. No tanto de separada, sino de apartarse del pecado. Alejarse de aquello que no es bueno, que no es agradable delante de Dios. De una especie de consagración a Dios. Y dentro de la santificación tenemos estos tres aspectos: la santificación posicional, la santificación la progresiva y la final. Santificación posicional, cuando estamos muertos en delitos y pecados, el Señor viene, transforma nuestros corazones de piedra, lo cambia por un corazón de carne. Ahora Él nos saca de muerte a vida, ya no somos más impíos, somos santos, estamos en otra posición. Esa es la santificación posicional. Después la santificación progresiva es la que vamos a llevar o nos va a llevar toda la vida. El Señor va a seguir podando nuestras áreas podridas, nuestras áreas que aún tienen lastre. ¿Para qué? Para transformar, para imputar la imagen de su Hijo en nosotros, para cambiar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros deseos, y ya no ser o no amoldarnos a aquel viejo hombre que éramos, sino que ahora Dios, por medio de su palabra, empieza a cambiar y a transformar nuestros corazones. Y por esta razón es que Dios nos demanda a ser santos como Él es santo. Y en esta carta de Tesalonicenses hay pocos puntos en los que Pablo tiene algo para remarcarles. Y uno de ellos, o algo para que presten atención, y uno de ellos justamente es a la santificación. Si vamos al capítulo 4, versículo 3 y el versículo 7 de Tesalonicenses, dice lo siguiente. El 3 dice: pues la voluntad de Dios es su santificación, es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Versículo 4, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Para nosotros, y en este caso puntualmente para los tesalonicenses, que se apartaran de la fornicación, que cada uno tuviera su esposa en santidad y honor. En santidad y honor. Recordamos entonces que la santificación es una obra de Dios y del hombre. No es una obra solamente de Dios, ya que es Dios revelándonos la palabra y nosotros tenemos que obedecer. En este caso, ellos tenían que dejar y cuidarse de la fornicación y tener a cada uno a su esposa. Guardar el vínculo marital era fundamental y es fundamental para nosotros. Le doy gloria a Dios porque ayer en la reunión de hombres estuvo preciosa y algunos puntos de los que vamos a tocar hoy se hablaron ayer y está bueno que eso así sea porque nos va a refrescar a nosotros los que estuvimos y
podemos ver también el respaldo de que Dios es lo que quiere que por la senda que vayamos. Y eso es muy importante, por lo menos para quien predica y para todos nosotros. Entonces, algo que cabe resaltar, y que cuando leemos la carta de Tesalonicenses creo que sería bueno que cada uno la lea en su casa, son pocos capítulos, es una carta que se lee bastante rápido, pero se puede ver el amor y la carga de afecto y cariño que tenía Pablo por los tesalonicenses. Cuando leemos la carta, Pablo desborda ese cariño, ese amor, ese afecto por la iglesia en Tesalónica. Si vamos a un pasaje paralelo, que es el capítulo 17 y el capítulo 16 y 17 del libro de los Hechos, si quiere lo anota por ahí o lo busca y lo lee en su casa después. Pablo está, antes de llegar a Tesalónica, él viene predicando en Filipos. Seguramente se van a acordar de esto. Pablo está predicando en Filipos y el Señor toca el corazón de una mujer que se llamaba Lidia. ¿Para qué? Para que pueda asentir a la verdad, para que pueda creer en el Evangelio. Después de esto, Pablo sigue predicando y una mujer con un espíritu de adivinación le sale al encuentro y harto de esto manda al espíritu inmundo salir de la mujer y esta mujer queda libre. Por esta razón los dueños la llevan a las autoridades, los dueños de esta mujer que sacaban dinero con ella, los llevan a las autoridades, a Pablo y a Silas, y los ponen en la cárcel de más adentro, la más profunda, la más recóndita cárcel y oscura. Mientras estos adoraban a Dios, el Señor, por medio de un terremoto, rompe los grilletes de los pies y el carcelero se asusta y viene a ver si ellos habían escapado, cosa que no había pasado. Y el carcelero puede ver la mano de Dios en esto y se convierte él y toda su casa. Luego son liberados, vuelven a la casa de Lidia y después de esto son despedidos, después de haber alentado a los hermanos, después de haber pasado todo eso, son despedidos y se van a Tesalónica. Y acá vemos desde el vamos una obra impresionante que Pablo en el transcurrir antes de ir a Tesalónica pasa. Una persona convertida a Cristo por medio de la predicación del Evangelio, una mujer liberada de un espíritu de adivinación, un carcelero y toda su familia salvados por el poder de Dios. Y después de esto y de grande tribulación, Pablo llega a Tesalónica a predicar el Evangelio, cosa que hace por 3 días de reposo y predica el Evangelio y muchos se convierten. Y en ese momento es cuando nace la iglesia en Tesalónica. Capítulo 17, versículo 1 del libro de los Hechos dice: pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo les anuncio, le decía Pablo, es el Cristo. 3 días de reposo Pablo predicando en Tesalónica. ¿Para qué? Para que el Señor pudiera convertir los corazones que estaban dispuestos ya de antemano y se formara la iglesia en Tesalónica. Era una iglesia joven, una iglesia relativamente joven. Perdón. Lo vemos en el capítulo 2 del libro de la carta de Tesalonicenses. Pablo hace referencia justamente a esto. En el capítulo 2, versículo 1, tenemos la llegada de Pablo a Tesalónica. Y Pablo va a expresar lo que les acabo de decir recién. Dice: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó en vano. ¿Por qué no resultó en vano? Porque fuimos a predicar el Evangelio y muchos se salvaron, muchos se arrepintieron y hoy la iglesia está fundada ahí. No fue en vano. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Acá vemos lo que les acabo de decir recién. Pablo había padecido cárceles y oposición de parte de las autoridades, ¿sí? Pero ellos fueron alentados, tomaron y cobraron valor en esto. No se achicaron. Como les decía, la visita de Pablo no fue en vano. ¿Por qué? Porque
vemos a muchos cristianos, muchas personas que habían sido llamadas por Dios en Tesalónica. En el versículo, como les decía también hace un momento, Pablo amaba, pero un disparate, esta iglesia. Ahora lo vamos a ver, pero es impresionante porque de verdad desborda cariño y afecto a la hora del servicio de Pablo. En el capítulo 5, versículo 5 y versículo 6, vemos la forma en la que Pablo les predicaba a los de Tesalónica. Porque podemos decir, una persona que ama a otra, o realmente tiene mucho afecto por otra, no pensaría en que la forma de hablarles tuviera estas características. Mirá lo que dice. Miremos esto por un momento. Dice, capítulo 5 y versículo 6. Versículo 5 y versículo 6. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Y esto es impresionante. Pablo no usó palabras lisonjeras para hablar con los tesalonicenses. Pablo no les adornó la píldora. Pablo no les adornó el oído. Pablo no les usó alabanzas para tratar de ganarlos. Pablo le predicó el evangelio, les habló directo de sus errores. Él no dio vueltas. Y a veces nosotros tenemos que ver esto para ver la forma en la que nosotros exponemos el evangelio o la que nosotros hablamos con los demás. Porque muchas veces podemos caer en el error de tratar de ganar a las personas y tratar muchas veces bien intencionado, ¿no? Pero no es la forma. No es la forma. Nosotros no tenemos que usar palabras lisonjeras. Gracias, hijo. Muchas gracias. El frío del invierno viene bravo. La lisonja es una alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien. La lisonja es una forma de enaltecer de alguna forma, de adornarle las palabras a las personas para halagarlos y adularlos, para que esta persona asienta a lo que vos le querés decir. En realidad lo que estás tocando sus emociones, ¿para qué? Para que vaya en pos de lo que vos le querés explicar, ¿sí? Y esto no es correcto, porque el evangelio no es esto. El evangelio confronta y el evangelio es ofensivo. No es que nosotros queramos ser ofensivos, pero el evangelio, las palabras que nosotros estamos dando, sí son ofensivas y no necesitamos adornarlo. Y Pablo lo tenía muy claro, muy claro. Otra cosa que Pablo no hizo fue tratar de sacar un provecho económico. Ni encubrimos avaricia, dijo Pablo. Él no estaba tratando de predicar el evangelio para hacerse de dinero o de más, ¿verdad? Ni tampoco buscaba gloria de los hombres. Él no estaba buscando que lo aplaudieran. Y estas características son las que diariamente tenemos que ver si están en nuestro corazón a la hora de predicar el evangelio. Capaz que hablamos de tratar de tener algún rédito económico a la hora de predicar. Y nosotros acá hoy lo vemos como una locura, pero hay muchos lugares en los que no lo es. Hay muchos lugares en los que no lo es. Y como les decía al comienzo, esta iglesia en Tesalónica era una iglesia muy amada por Pablo. Muy amada por Pablo. Y Pablo lo manifiesta de esta forma en el versículo 7 y el 8. Dice lo siguiente. O sea, no usó palabras lisonjeras, no trató de adornarles la píldora, no trató de agradar al hombre, sino que ¿qué? Fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fueron tiernos como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Una nodriza es una madre que cuida a los hijos ajenos, aquellos que no pueden ser amamantados o porque no tienen madre o demás. Pero Pablo lo dice aún más profundo, dice la que cuida a sus propios hijos. Esta mujer tenía amor para dar abundante, y Pablo está hablando que con esa ternura que una madre amamanta a su propio hijo, de esa forma nosotros los cuidamos, los alimentamos, le dimos la palabra de Dios sin adulterar y sin tratar de sacar lucro alguno, sin adornarles la píldora. Todo lo que hicimos fue por amor, aunque le dijimos la verdad y quizás la verdad les dolió, pero era la realidad, era la verdad. De esta forma nos comportamos con ustedes. Tan grande es nuestro amor, el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos muy queridos. Pablo estaba dispuesto a entregar toda su vida
al servicio de los tesalonicenses por el amor y afecto que tenía. De esta forma los quería Pablo, de esta forma amaba Pablo a esta iglesia. Y es impresionante y es imperativo que nosotros también veamos este tipo de corazón. Yo sé que Pablo tiene ese corazón pastoral, ese corazón de amor. De hecho, en la carta a los tesalonicenses está Pablo, Silvano y Timoteo. En la iglesia en Tesalónica, cuando leímos el libro de los Hechos, ellos conocen en ese momento a Timoteo. Y estos tres tienen un corazón pastoral. Bueno, después vemos las cartas a Timoteo, que son cartas pastorales preciosas, pero son de enseñanza para la iglesia de Jesucristo, de cómo un cristiano debe vivir, cómo un cristiano debe ser. ¿Por qué? Porque estos no son solamente cartas para pastores, sino son cartas para los cristianos. Este es el carácter de un cristiano. Lógicamente, en los corazones del pastor o de los pastores hay estos sentimientos más arraigados y más a flor de piel a la hora de cuidar y de preocuparse por la congregación, pero esto en general es para todos, no podemos sacarlo para el resto de las personas. Entonces, y ahí llegamos al versículo 10. Sé que me voy saltando algunos versículos, pero es más que nada para darle fluidez. Y ahora, Pablo los amaba, Pablo no les adornó la píldora, Pablo les predicó el evangelio, Pablo padeció antes de llegar a Tesalónica y estaba dispuesto incluso a seguir padeciendo porque quería incluso entregar su vida en el servicio a ellos. Y Pablo les dice en el versículo 10, ustedes son testigos y Dios también. Y esto es muy importante, ¿Por qué? Porque Pablo se encomienda como testigo a Dios. No tengo nada que esconderle, yo no tengo miedo de que me juzguen, yo sé que Dios sabe que estoy limpio en mi conciencia. Ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Y acá vemos, como les decía, la aprobación pastoral, porque tenemos una de las características o uno de los requisitos, pastor, que es el ser irreprensible, de no tener un área en la que se lo pueda reprender, no tener. Obviamente sabemos que pastores también tienen pecado, pero no hay uno particular que lo domine, ¿verdad? Y Pablo, Silas y Timoteo se comportaban de una manera santa, justa e irreprensible delante de ellos. Ahora, esto es impresionante ver esto, porque es necesario de que la palabra que nosotros hablamos sea congruente con la vida que nosotros vivimos. Nosotros no podemos separar lo que decimos, por más que sea con amor y demás, separarlo de la vida en que nosotros llevamos. Si eso no tiene congruencia, incluso aquellos que nos escuchan lo van a ver y no va a haber un solo resultado en eso. ¿Verdad? Porque la gente, como en este caso, ellos se conectaban ¿a qué? Al testimonio. Ustedes saben cómo somos, saben que vivimos de esta forma. Ahora, Pablo utiliza otra vez una figura de amor, pero no como la nodriza, sino en este caso como la de un padre, Así como también sabe, en versículo 11, de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Y acá vemos otra característica de Pablo. En la misma predicación, primero, el afecto como una madre, cómo los hemos alimentado y con la ternura que los tratamos. Nunca les mentimos, siempre les hablamos la verdad, nunca les adornamos el oído, nunca. Pero los tratamos como ¿qué? Como un padre a un hijo, que ¿qué hace? Exhorta, consuela e insiste ¿para qué? Para que viva una vida que agrade a Dios, una vida según Dios. Y esto, particularmente, padres, tenemos que tenerlo muy en cuenta. No podemos separar la exhortación del amor por nuestros hijos, no la podemos separar. Y necesitamos, de esta forma amorosa, exhortar, consolar e insistirles a que lleven una vida que agrade a Dios. Una vida que sea agradable delante de Dios. Esa es la tarea fundamental
de nosotros los padres. Y en este caso es una tarea fundamental de los pastores también y de la iglesia en general, pero lo vamos a ver más al final. Es el corazón de toda predicación. Es el corazón de toda predicación, de toda enseñanza, es el corazón de toda exhortación. Y Pablo les decía esto justamente porque querían que los tesalonicenses pudieran vivir una vida que agradara a Dios. Y lo más importante es que al final del versículo 12 dice, y les encargamos que anduvieran como es digno de Dios, quien los llamó a su reino y gloria. Los llamó a su reino y gloria. Y por esta razón es que Pablo quería que viviera una vida santa. Porque si Dios te llamó a su reino y gloria al final de los días, tenemos que empezar a mostrar ese llamado que hemos recibido, ese llamado divino, hoy. Mientras que estamos acá, ya necesitamos y debemos vivir como escogidos de Dios. Eso es el llamado que Pablo les estaba haciendo a los tesalonicenses. Y como les decía, las palabras de Pablo tenían congruencia con la vida que llevaba. Recuerden cuando Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Esta es la parte linda, ¿no? Que todos, algunos ya dejamos de ser jóvenes, ¿no? Pero ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tiene que tener congruencia lo que hablamos con lo que decimos. No podemos separarlo, no podemos divorciarlo. Y esto no solamente para los pastores, sino para cada persona de las que estamos sentadas acá hoy. Cada cristiano en realidad. Es necesario que nuestras palabras tengan congruencia, si no, no vamos a captar tampoco la atención de nadie, porque nadie nos va a creer, porque va a decir, lo que estás diciendo es una mentira. Esto nos alienta también a no solo hablar de Jesús, sino a vivir como Jesús, a vivir como Jesús. Y si vamos al capítulo, si vamos al libro de Filipenses, recordamos cómo Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tenemos eso como ejemplo. Tenemos un paneo de cómo tenemos que vivir como Jesús. ¿Verdad? De cómo tendríamos que vivir como Jesús. También hay otro punto que es extremadamente importante resaltar. Y creo que esto tendríamos que sacar apuntes y pasar raya y marcarlo, no la Biblia, en nuestros corazones y en nuestras memorias, y volver a casa y estudiarlo hasta que se haga algo constante en nosotros, que lo recordemos sin leerlo, porque es muy importante. Y es la necesidad de que después que la palabra fielmente y apegada al texto predicada, después que cuando le damos el sentido, como en el libro de Nehemías, le damos el sentido de lo que está diciendo, después que la palabra es enseñada y explicada con eficacia para que lo podamos entender lo que está diciendo y que cada uno entienda lo que se está diciendo, que la iglesia asienta esta verdad, que la iglesia abrace esta verdad, que la iglesia haga viva esta verdad en su vida. Recordemos que la palabra de Dios es la que nos santifica. Y si la palabra predicada acá es fiel, si la palabra predicada acá no está adulterada, si la palabra que se está dando se entiende como palabra de Dios, nosotros como hijos de Dios tenemos que abrazarla y necesitamos y estamos en obligación de ponerla por obra en nuestra vida. No es un si te parece. Recuerden lo siguiente, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y mirá lo que pasa cuando recibimos la palabra de Dios como es. La palabra de Dios no es palabra de hombre, no es palabra de Pablo, no es palabra de quien predique. ¿Qué pasa?
la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Qué hace? Santifica. Santifica. ¿Verdad? Ahora, es una obra, como decíamos también en la prédica pasada, que de hace un mes ya, es una obra sinérgica, es una obra de dos, no es una obra de uno solo. Dios habla al pueblo y el pueblo tiene que asentir a esta verdad, el pueblo tiene que responder a esta verdad. No es una obra de uno, Dios habla y queda ahí en el aire, no, es una obra de dos. La santificación es una obra de dos, los dos estamos involucrados, Dios y nosotros. ¿Verdad? Estamos involucrados en la santificación, tenemos que obedecerla. La palabra de Dios, Juan 17, santifícalos en tu verdad. Pero la verdad no viene y te hace, después que te salvó, que te cambió el corazón, que te dio luz el evangelio, bien, sí, eso fue de Dios. Ahora que la palabra de Dios no va a venir y te va a llevar así del brazo para que vos hagas lo que Dios te dijo que tenías que hacer. No, ahora vos tenés que ser obediente y llevar una vida apegada a las Escrituras, orando, usando lo que hablamos también, usando los medios de gracia que Dios nos dio. La oración, la lectura, el estar en comunión con Dios. Una cosa que escuchaba hace un tiempo también, si estás pecando mucho, seguramente porque tengas muy poquita comunión con Dios. Eso es un hecho. Podés ser salvo, hasta Dios, el diablo te puede estar mintiendo diciéndote, no sos salvo, perdiste tu salvación, esas locuras que se están inventando por ahí, pero la realidad es que seguramente estés pasando muy poco tiempo con Dios y estés dejando de lado todos los medios de gracia que Dios te dio. ¿Para qué? Para permanecer en su palabra, para ser santificado, para ser obediente, Y si la palabra de Dios es enviada y nosotros entendemos que es Dios que está hablando, y como decía también ayer el pastor en la reunión de hombres, no me crean nada, por favor, al que predica, no le crean nada, escudriñen la Biblia y vean si lo que está diciendo es verdad. ¿Para qué? Para darse cuenta que es palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios. Nosotros somos meros voceros de lo que el Señor quiere decir. Somos simplemente como micrófonos, como un parlante, nada más. No hay ninguna gloria y honra para aquel que predica, sino el gozo de poder hacerlo. El gozo de poder hacerlo. Sin duda vamos a ver un poquito más adelante, también hay que reconocer a aquellos que los presiden, como dice la Biblia también. Pero en eso no hay ni aplauso ni nada de eso. Simplemente somos meros voceros del Evangelio de Jesucristo. Entonces, en Isaías 55, versículos 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar, y produce y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo que la envié. Cuando Dios envía su palabra, Él va a hacer en nuestros corazones conforme su voluntad. Y aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Él no va a dejar una obra a medias. Él siempre va a estar llevándonos a su palabra. ¿Para qué? Para ser transformados. Para ser transformados. Y hay un aspecto impresionante, como les decía, de la santificación. Y cómo junta a Pablo en este caso el amor que ellos tenían por los tesalonicenses. Cómo lo une con la santidad y la santificación. Miren esto, en el versículo 12 del capítulo 3 dice lo siguiente: y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con ustedes. Ámense entre ustedes como nosotros los amamos a ustedes. Es un estándar alto. Es un estándar alto, ¿verdad? Ponerse como ejemplo. Yo tengo claro que los amo de una forma impresionante. Y Dios es testigo, ustedes también. Ahora, de esta misma forma les pido que se amen entre ustedes. No menos que eso, no menos que eso. ¿Y para qué les pido esto? Y miren qué impresionante. Para que afirmen, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Para que sean afirmados sus corazones delante de Dios, irreprensibles delante de Dios. Ahora, ustedes ven cómo el Señor une, en este caso, el amor fraternal y el ser irreprensibles. Si el Señor Jesús se parara hoy acá y nosotros tenemos cualquier problema con algún hermano, seríamos totalmente reprensibles.
Y vean por qué lo dice el Señor. Después de la coma hay algo impresionante, dice, en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora, no está hablando solamente de ese momento, sino cuando el Señor vuelva, vos puedas ser hallado irreprensible. ¿Por qué? Porque amaste de la forma en la que Dios nos manda a amar. De la forma en la que Él nos manda a amar. Para que sean afirmados sus corazones e irreprensibles en santidad. El amor entre nosotros evidencia la santidad. Evidencia la santidad. Ahora, como les decía, todo esto a veces pareciera ser simplemente una demanda al pastor, una demanda pastoral. Aquel que me los preside tiene que hacer esto. Él tiene que amar, él tiene que servir, él tiene que mostrar las cosas y ustedes tienen que cruzar el brazo y seguimos adelante. ¿Verdad? Pero miren qué impresionante esto en el capítulo 5, versículo 12. También del libro de Tesalonicenses. Sé que me pasé un montón de versículos que son muy ricos, pero es para tener un hilo conductor de lo que estábamos hablando. Vean lo que dice en el versículo 12 del capítulo 5. Dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor. Y los amonestan. Les rogamos que los reconozcan. ¿Y qué? Y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. Les pedimos que reconozcan a los que los presiden. Ahora, vean lo que dice el versículo 14. También les rogamos, hermanos, no pastores, hermanos, todos, que amonesten a los ociosos. Ahí ya carga la mochila en nuestros hombros, de todos, no solamente de los pastores. Les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. No pastores solamente, iglesia, todos, sin distinción, sin distinción. Y acá por eso les decía al comienzo que la demanda o la necesidad de Pablo de expresarles el amor y de decirle que tenían que amarse de esta forma, no era solamente para que vivieran una vida moralmente correcta, sino para que sus palabras tuvieran congruencia a la hora de ¿qué? ¿A la hora de qué? De amonestar a los ociosos, de alentar a los de poco ánimo, a sostener a los débiles y a ser pacientes con todo y a que ninguno pague mal por mal. Porque ¿qué persona de la que está sentada acá va a permitir que otro venga y le diga esto no lo podés hacer o esto no lo tenés que hacer si la vida de la persona que quiere exhortar no acompaña a las palabras que está haciendo? ¿Qué persona de las que está sentada acá va a dejar que venga otro hermano y le diga vos no te podés poner una remera amarilla y el hombre anda con una remera amarilla? ¿No hay congruencia? No tiene nada que ver. Es así. En realidad es el ABC. Es matemática, como decía Gustavo. La matemática es clara. Y después hay una... En el versículo 16, seguramente lo tenemos todos recontra conocido. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Y después dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Recordamos que el alma y el espíritu hacen referencia a lo mismo. Recuerden que el hombre es bipartito, no es tripartito, eso es para otra enseñanza en otro momento. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, es importante que nosotros abracemos
con seriedad esto. ¿Por qué? También un poco lo hablábamos en la reunión de hombres. A veces es complicado acercarse a alguien y solamente, o venir y servir y nos vamos, ¿verdad? Venimos, servimos y nos vamos. Chao. No sabemos a veces como si el otro está bien, está mal o más o menos. Pero, en el caso de que otro esté mal, pero no porque está mal porque está triste, sino que está mal porque está pecando, vamos a cambiar la situación en este caso. Vos tenés la responsabilidad de parte de Dios de exhortarle a que no lo haga. No tenés que esperar a que venga el pastor o el que preside, porque Dios puso esta demanda en tus hombros. Si yo sé que aquel está mal y está haciendo mal, necesito exhortarle en amor para que no siga en este camino. Porque si yo veo que hay alguien que está caminando derecho a cruzar la calle con los ojos cerrados, le voy a decir, hey, muchacho, no hagas esto porque te vas a matar. Esto es exactamente lo mismo. Si una persona incurre en un pecado X y no se arrepiente o no se le exhorta a que lo deje, quizás no llegue nunca a los oídos del pastor, pero vos lo estás viendo y tenés esta necesidad de hacerlo. Tenés que hacerlo, tenemos que hacerlo. Esto no es una tarea solamente del que predica, es una tarea de todos. Es una tarea de todos. Ahora, como les decía al comienzo, si nuestras palabras no tienen congruencia con lo que es, nuestra vida no tiene congruencia con lo que decimos, no tenemos el respaldo de la Biblia para hacerlo. Dios no nos va a respaldar. Si yo ando viviendo de cualquier manera y tengo que ir a exhortar, Dios no me va a respaldar en absolutamente nada. Y menos si el hombre al que voy a exhortar lo sabe. Y esto es claro. Y esto es necesario que nosotros tomemos conciencia. ¿Por qué? Muchas veces vemos los problemas. Es fácil pararse y ver los problemas y esto está mal, aquello está mal, lo otro está mal también, eso está feo, eso está mal, aquel no está haciéndolo bien, y es uno el que tiene que empezar. Acá en uno hay que empezar. ¿Para qué? Para poder después ir allá y decir, mirá, esto está mal. Porque de esta forma no se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo te voy a explicar cómo se hace. ¿Por qué? Porque se hace así, así, así. Y Dios es testigo. Mi corazón, mi conciencia está limpia. ¿Por qué? Porque sé que es así. Y vivo de esta forma. Y es patente que vivo de esta forma. Lo pueden ver, lo conocen. Mi testimonio lo habla claramente. Hay que preocuparse, ¿por qué? Por ser santos, porque Dios es santo, para después poder ir a la congregación y ayudar, exhortar y todas esas cosas que generalmente queremos hacer para cambiar la vida a todo el mundo, pero tenemos que empezar por casa. Tenemos que empezar por casa. Y Pablo nos dejó una gráfica, o si nosotros pudiéramos hacer esto en una imagen y ver la forma en la que Pablo alimentaba a estos hombres y mujeres de Tesalónica. Como una madre que amamanta a los hijos ajenos, que se preocupa, imagínense eso. Una madre que es como una madre adoptiva que los alimenta. De esta forma Pablo se preocupaba por estos hijos espirituales que él tenía, en alimentarlos, en cuidarlos, con ternura, de no lastimarlos, diciéndoles la verdad, no adornándoles el oído. No le importaba ganar un peso de ellos, no le interesaba en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que todo lo que él tenía para darles era su galardón el día de mañana. Ustedes son mi corona, dice Pablo. En el versículo 19, capítulo 2, versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y gozo. Es impresionante. Es impresionante. Ustedes son nuestra gloria y gozo. ¿Ustedes entienden eso? ¿Entendemos eso, el peso de eso que acabamos de leer? Ustedes son nuestra gloria y gozo. El día que Pablo murió y se paró enfrente al Señor, ese es su galardón, ese fue su premio. Yo serví, Señor, y mi conciencia está limpia. Me di mi vida en libación, dice, en sacrificio. Y sé que es el apóstol Pablo, y sé que nosotros somos 1000 kilómetros abajo del apóstol Pablo, pero la demanda es lo mismo. Entiendo, ayer lo decíamos también, lo entiendo, pero no se justifica. Eso no quiere decir que nos sigamos luchándola para ser imitadores de Pablo, así como Pablo era del Señor.
Entonces, mis hermanos, como dice el título de la prédica, pastoreando con amor. Y eso es una tarea de alguna forma de todos. De alguna forma de todos. Las mujeres con las más jóvenes, que puedan cuidarlas también en amor, ayudándolas a crecer en el Evangelio, a que sean castas, prudentes, decorosas, amadoras de su casa. Y que los hombres ayudemos a aquellos que aún no han tenido hijos, que necesitan crecer en el Señor, madurar como hombres, que podamos ayudarlos y guiarlos en el Evangelio. Tratemos de llevar una vida en conformidad a la de Cristo para poder tener un respaldo de Dios, para poder hacer crecer y ayudarnos entre todos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un hecho, no tenemos que dejar de congregarnos, pero nadie puede exhortar a nadie si no llevamos una vida santa delante de Dios. Por más que vengamos acá y tratemos de vivir de cualquier manera fuera. Creo que quedó bastante claro y espero que así haya sido. Voy a volver a leer esto, el versículo 13 para terminarlo. El capítulo 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. En ustedes, los creyentes. De esta forma espero que abracen la palabra de Dios y que la hagamos viva, que empecemos a trabajar en compañía de Dios, que empecemos a trabajar en esta santificación y hacerlo conscientemente. Esto no tiene magia. Dios te reveló la palabra, Dios sabe, te dice: mirá, esto es así, ponelo por obra. Echate con esa carga y dale para adelante. El Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos da la fuerza para poder hacerlo. ¿No es fácil? No es fácil. Hace unos días también pensaba, hoy en realidad, estaba pensando, a veces leemos las cartas de Pablo y vemos a Pablo sufrir, vemos el gozo que Pablo tenía y lo vemos como algo común. Ah, sí, claro, es Pablo, está sufriendo pero está gozoso. Pero no es tan así. Imagínate estar enfermo, estar con un dolor de lo que sea, en un hospital medio quebrado o recién operado, y estar alabando a Dios y gozándote en eso y dando gracias al Señor por poder incluso quizás servir en un hospital. De esta forma le fue lo que le pasó a Pablo. Había pasado cárcel, estaba todo roto, latigado seguramente, entre humedad, hecho bolsa, y él iba a predicar y ese era su gozo. Estoy gozoso, esto es lo que quiero. Ustedes son mi corona, cuando yo me muera, ustedes van a ser mi galardón. Y que podamos vivir una vida con eso en nuestra mente para poder llevarlo a la práctica.